Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Pues bienvenidos a esta tercera enseñanza que ahora ya os imparto. Hoy vamos a ver Dios Padre. Dios Padre. Nosotros que tenemos Dios Padre, es decir, estamos en la Santísima Trinidad, tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y hoy vamos a ver Dios Padre. Dios Padre, pues, Dios Padre, pues, es el origen de todo. Dios Padre es el origen de todo, es el principio. Es decir, Dios Padre no procede de ninguna persona, es fuente y origen de todo. Además es eterno, no hay nadie que no lo haya creado. Por eso casi todas las oraciones litúrgicas se dirigen a Dios Padre, porque es origen de todo. Y después lo que es importante, y que lo que aquí defino, ¿no? Cuando hablamos de Dios Padre, nos podemos imaginar a un Padre de la tierra, pero no es exactamente así, sí y no. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros, un Padre de la tierra, pues podemos tener una mala experiencia. Hay mucha gente que tiene una mala experiencia con su padre. Que ha habido gritos, ha habido maltratos, cualquier cosa, ¿no? Y claro, eso ya hay el peligro, ¿no? Que nuestra imagen se distorsione, que nuestra imagen de Dios Padre se nos distorsione. Y claro, el Dios Padre, pues, es súper amoroso. Que todo esto, ya vamos a ver hoy los atributos, ¿no? Los atributos que hay, ¿no? Cuando hablamos de Dios Padre, nos podemos imaginar, y lo que os comentaba, ¿no? A un Padre de la tierra, pero claro, cuidado en ese tema. Una bondad que Dios Padre es infinita. La bondad que tiene Dios no nos la podemos imaginar. Realmente a mí me ocurrió durante muchos años, y esto es una experiencia que la comento porque vale la pena, creo que vale la pena. Yo durante muchos años estuve separado de Dios. Yo estuve muy separado de Dios. Y hubo un momento que vino la conversión. Y bueno, me fui a confesar de toda mi vida. Y cuando terminé ya la confesión, a mí me daba la impresión que Dios no me había perdonado. Fue una tentación. Incluso iba a comulgar y me venía como tristeza, pero no tenía sentido porque me había confesar. Y continuamente me iba confesando, y incluso el sacerdote me decía, no, pero si el Señor te ha perdonado, sí, pero yo me iba confesando. Y al final, un día yo estaba tan tranquilo en la habitación y el Señor me mostró el amor que me tenía. Y claro, fue un amor que nunca se terminaba, nunca, un infinito, ¿no? Y pues ya me di cuenta que el Señor me lo había mostrado para que me diera cuenta que me había perdonado. Y pues ya lo dejé, esto de irme al confesionario, pues lo dejé. Y es un poco, bueno, es la experiencia, ¿no? que yo viví, ¿no? Wow. Y después también el Dios Padre engendra a Dios Hijo. No lo crea, lo engendra, que es lo que pongo aquí, ¿no? Dios Padre engendra a Dios Hijo desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad, Dios Padre engendra a Dios Hijo. Y los dos, Dios Padre y Dios Hijo, que lo que os comentaba, son eternos. Que nosotros no podemos decir, es que Dios Hijo empieza. No, los dos son eternos. Es un poco el tema, ¿no? Engendrar, y después voy a hablar un poco lo que significa engendrar, porque es un poco complicado
complicado, a veces puede ser un poco complicado. Engendrar en el lenguaje de la fe quiere decir que el Hijo procede del Padre por bien de inteligencia y amor, eternamente como imagen perfecta de Él. Un poco, para que veamos el tema. Y pues claro, las tres personas funcionan conjuntamente. Es decir, por ejemplo, todas las acciones hacia afuera, por ejemplo, Dios, los tres crean. Padre, Hijo y Espíritu Santo crean. Las tres personas santifican. A veces nosotros atribuimos a la santificación al Espíritu Santo. Lo atribuimos de esta manera. Pero realmente las tres santifican. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Y ahora todo esto lo iremos explicando. A veces las propiedades o acciones a cada persona divina, a veces les apropiamos acciones a cada persona divina por separado. Decimos a veces, el Padre es el Creador, el Hijo el Salvador, el Espíritu Santo es el Santificador, pero las tres personas actúan igual. ¿Por qué? Porque es un solo Dios. Entonces vamos a hablar un poco con más detalle. Lo que pasa es que ¿en qué se diferencia? Se diferencian en las acciones hacia dentro de la Santísima Trinidad. Hay las acciones hacia afuera, santificar, crear, eso son acciones hacia afuera, pero después hay las acciones hacia dentro. Y ahora vamos a comentarlo. Por ejemplo, el Padre es el único que engendra. El Hijo no engendra. El Padre es el único que engendra. El Hijo es engendrado por el Padre, de su misma naturaleza, pero no es creado, no es criatura. Es un poco... El Hijo todo lo recibe del Padre y es eternamente engendrado por Él. El Hijo no engendra a nadie. Un poco para que veamos un poco, os lo leo un poco despacito porque eso igual puede ser un poco complicado, pero bueno. Y Dios Hijo es la única persona que se encarna. Eso ya lo comentamos la pasada sesión. Dios Hijo pues viene aquí al mundo, se encarna y viene al mundo pues para salvarnos. Murió en la cruz por todos nosotros. Que todo esto ya lo vamos comentando. Dios Hijo es la única persona que se encarna. Se hará hombre sin dejar de ser Dios. Cuidado. No podemos decir que es mitad hombre y mitad Dios, no. Es hombre y Dios. Vamos a poner algunos ejemplos para que lo entendamos. Dios Hijo, estamos hablando de Hijo, camina como hombre, come como hombre, duerme como hombre, se cansa como hombre, sufre como hombre. ¿Cristo sufrió en la cruz? Sí. Pero si es Dios, no, pero sufrió como hombre. Camina por las aguas, como Dios. Un hombre no puede caminar por las aguas. Camina por las aguas, como Dios. Hace milagros, como Dios. Un hombre no puede hacer milagros. Es el tema para que entendamos, porque a veces puede hacer confusión. A veces puede hacer confusión que esto no se entiende. Bueno, pero es mitad hombre, mitad Dios. No, hombre y Dios. Esto es muy importante tenerlo claro. Dios Hijo es la única persona que se encarna.
se hará hombre sin dejar de ser Dios y tendrá dos naturalezas, una divina desde toda la eternidad, porque desde toda la eternidad ha sido Dios y será Dios, y otra humana desde el momento en que la Virgen María aceptó y concedió a Jesucristo. Y a veces es muy bonito cuando lo meditamos, ¿no? Porque decimos, ¿y Dios por qué se encarnó en la Virgen? ¿Por qué se encarnó? Pues para salvarnos. Porque hubo la encarnación, hubo toda la vida de Jesús hasta que lo clavaron en la cruz. Todo por nosotros. Es todo para nosotros. Es que podemos decir, bueno, pero ¿Cristo qué ha hecho por nosotros? Pues bueno, pues se encarnó, estuvo obediente con sus padres, con San José y la Virgen María, y bueno, y después ya evangelizó. Hubo toda su vida y ya murió en la cruz. Y si Cristo no hubiese muerto en la cruz, pues todos al infierno. Todos condenados. Esto es importante tenerlo claro. Y pues también el tema de Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Del amor del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Esto también es importante. Dios Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, por vía de voluntad o amor. El amor del Padre e Hijo inspiran el Espíritu Santo. Es un poco para que Dios Espíritu Santo no engendra a nadie. Es para que veamos cómo las tres personas, ¿no? Y después nosotros, ¿qué ocurre? Vivimos dentro de la Trinidad. Por el bautismo nos hemos incorporado al Hijo y somos hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Y ahora nosotros, una vez que hemos hecho una especie de introducción, ahora nosotros vamos a hablar de los atributos. Vamos a hablar un poco, bueno, no un poco, vamos a hablar de los atributos de Dios. Dios es amor infinito. Es decir, lo que nosotros decimos, ¿Dios quién es? Es amor. Y ahora todo esto es esencia. ¿Qué significa que Dios es amor infinito? Amor como esencia de Dios. No es que Dios solamente tenga amor, es esencia. Dios es amor. Todo lo que hace, lo hace por amor. Dios ha creado al hombre. ¿Por qué ha creado al hombre? Por amor. Nosotros, en el pensamiento de Dios, en su pensamiento, Dios ha pensado en cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Por amor. Y pues, Dios ha utilizado a nuestros padres en una fecha en concreto para que nosotros naciéramos. Y todo esto por amor. Es amor sin medida. Amor que se dona totalmente. Dios se ha dado a sí mismo completamente. Primero en la creación. No necesitaba crearnos. Todo eso lo ha hecho por amor. Busca la comunión. Dios busca la comunión de los hombres. Comentamos también otros atributos, que algunos ya los conocéis. Dios es eterno, desde toda la eternidad que exista. Dios es infinito. Significa que Dios no tiene límite en ningún aspecto. Ni en su poder, ni en su sabiduría, ni en su amor,
ni en su presencia. Dios es omnisciente. Es decir, que lo sabe todo. Dios lo sabe todo y ahora lo vamos a aclarar algunos conceptos. Dios conoce nuestros problemas. Dios conoce todo nuestro pasado. A veces puede haber el tema que una persona tenga un poco de remedio. Es que mi pasado ha sido malo, no sé qué, Dios me va a perdonar, no sé qué. Dios conoce el pasado. Nosotros a Dios no lo podemos engañar. Dios lo conoce todo. Dios conoce lo que pasa y Dios conoce lo que pasará. Y también esto, lo que hay en el corazón de cada persona. Una persona que puede ser, que quiera aparentar que es muy bueno y que el interior de la persona sea una cosa mala. Pues Dios conoce lo que pasa en la persona y Dios también conoce si una persona se va a salvar o no se va a salvar. Y también esto lo conoce. ¿En qué sentido lo conoce? Pues claro, Dios conoce el pasado y conoce lo que pasará. Pero cuando una persona se condena, ¿qué significa? Que la persona que se condena, ¿por qué se condena? Porque utiliza su libertad, es un mal uso de la libertad. No hay nada predestinado. Dios, ¿qué quiere? Dios quiere que todo el mundo se salve. Esta es la voluntad de Dios. Claro, a veces hay personas que dicen, bueno, pero si Dios conoce qué personas se va a condenar, ¿qué significa? ¿Que eso está predestinado? No. No, porque, claro, la condenación, ¿qué significa? La condenación significa ¿qué es lo que he hecho yo con mi libertad? ¿Qué es lo que he hecho yo con mi libertad? Si yo con mi libertad voy a hacer un mal uso de mi libertad, el resultado de ese mal uso va a ser la condenación. Que es una decisión personal, pero Dios ya sabe lo que tú vas a hacer, ¿no? Pues también eso es importante, ¿no? Y después ya también Dios pues me conoce, ¿no? Fijaros que aquí hay un salmo muy bonito que dice así: Señor, tú me sondeas y me conoces. Es muy hermoso, ¿no? Yo tengo un padre que ese padre me conoce. Y yo el día que me muera, a mí me va a decir Narciso. Es muy hermoso, ¿no? Es que yo tengo un padre que me conoce, ¿no? Tú sabes si me siento o me levanto. Tú a mí me conoces totalmente. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o descanso. Todos mis pasos te son familiares. Él me conoce totalmente. Aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Un poco todo el tema, ¿no? Es decir, pues realmente nosotros tenemos un Dios pues súper amoroso, súper cariñoso y que cada Dios quiere que nos salvemos. ¿Sí? Y nos está poniendo pues todas las herramientas para que la persona se salve. ¿Y cuáles son las herramientas que Dios pone? Los sacramentos. ¿Sí? Nosotros tenemos los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la confesión. Que yo caigo en pecado mortal, pues tenemos la confesión. Tenemos la Eucaristía, podemos comulgar, podemos estar con el Señor. Que ya nos pone pues todas estas herramientas. Y pues aquí es lo que pone, dice, Dios, bueno, ¿qué conoce Dios? Todo lo que existe, cada estrella, cada átomo, cada persona,
todo lo que pasa y pasará, la historia completa. Y también es importante no tener presente que nosotros no podemos engañar a Dios, porque todo lo conoce. Que podemos confiar en su sabiduría, que no estamos solos, que cómo va. Aquí ya estoy ya. Aquí habla del tema de la predestinación. Y habla de la predestinación, que esto ya lo sé. Pero es que Dios también es misericordia. Es misericordia infinita. Que nosotros la misericordia de Dios no la tenemos que confundirla con la falsa misericordia. Cuidado, y ahora vamos a hablar del tema. Misericordia infinita significa que Dios murió en la cruz. En la cruz por cada uno de nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, sabía por todos los que morían. La misericordia de Dios es infinita. Cada vez que nosotros nos vamos a confesar, Dios nos perdona por misericordia. Dios nos va a perdonar por misericordia las veces que sean necesarias. El problema está que nosotros nos cansamos de pedir perdón. Pero Dios nos va a perdonar la cantidad de veces que sea necesaria. Dios es misericordia por naturaleza. Es misericordia infinita. Lo que pasa es que yo he hablado de la falsa misericordia. La falsa misericordia, ¿qué sería la falsa misericordia? Yo hago lo que me da la gana, porque Dios, como es infinitamente misericordioso, no pasa nada. Esto sería la falsa misericordia. Porque claro, también tienes que tener en cuenta que Dios es justicia infinita. Si yo no me comporto, si yo no cumplo, no hay nada que hacer. Lo que es muy importante, por ejemplo, es la oración. Y la oración es el oxígeno del alma. Todo viene de Dios. Si yo no rezo, pues tampoco voy a hacer nada. Y ver ahí unas reflexiones, ¿no? Nosotros estamos creados, ¿por qué estamos creados? Por misericordia. Dios no nos creó por necesidad ni obligación, nos creó por amor. Y esto es muy importante, ¿no? Dios nos sostiene nuestra vida por misericordia. ¿Qué significa? Significa, que esto lo explicaba la semana pasada, ¿no? Si Dios deja de pensar en ese papel, esto desaparece. Continuamente nos está sosteniendo. Nosotros estamos sentados en esa silla. Si Dios deja de pensar en la silla, desaparece. Esto no solo nos creó, nos mantiene en pie cada día. Esto es importante. Nos da el sol, el alimento, las personas, la fe, la esperanza. Todo viene de su misericordia. Eso es importante, ¿no? Porque a veces digo, o podemos decir, Dios, ¿qué hace por nosotros? Es que lo hace todo. Nosotros estamos aquí. Estamos aquí en esas enseñanzas. Estamos por misericordia de Dios, porque el Espíritu Santo nos ha llevado aquí en estas enseñanzas. Nosotros, ¿por qué amamos a Dios? Esto lo expliqué la semana pasada. Nosotros amamos a Dios porque primero Dios nos ama a nosotros. Con el amor que nosotros recibimos de Él, nosotros podemos amar. Un matrimonio.
¿Por qué se ama el matrimonio? Porque la mujer ama a Dios. El hombre ama a Dios. Y como los dos aman a Dios, del amor que recibe el hombre y la mujer de Dios, con ese amor que reciben los dos se aman. Y por eso hay tantos matrimonios que fallan. Porque en muchos casos, pues, no son creyentes o uno de los dos está fallando. Y por eso hay tantos matrimonios que están fallando. Y todo viene de Dios. Dios perdona por misericordia. Y nosotros no tenemos que tener miedo de irnos a confesar. Siempre que nos vamos a confesar, la confesión tiene que ser un acto de amor. No, claro, hay dos tipos de confesión. Y yo me puedo ir a confesarme, pues estoy hablando de pecado mortal, ¿eh? Yo puedo irme a confesar por miedo de irme al infierno, o yo me puedo ir a confesar por amor a Dios. Es mucho más perfecto si yo me voy a confesar por amor a Dios. Las cosas se tienen que hacer por amor. La semana pasada estuve hablando de los 10 mandamientos. Bueno, pues los mandamientos es un acto de amor, hacer las cosas por amor, ¿no? Y también es el tema de la confesión. La confesión, expresión concreta de su misericordia. Dios ha querido que su misericordia llegue a nosotros no solo con palabras, sino a través de los sacramentos. Es lo que comento siempre, ¿no? Una persona, pues para poderse salvar, necesita los sacramentos. Y especialmente a través del sacramento de la reconciliación o confesión. Pues en la Biblia, si lo miráis, en Juan, capítulo 20, versículo 23, Jesús dice: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Eso que hay gente que dice que se confiesan directamente con Dios y que no hace falta la confesión. Bueno, estas personas que dicen que se confiesan directamente con Dios, significa que los pecados quedan retenidos. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto el sacramento. La única opción válida, si yo me puedo confesar directamente con Dios en casos extremos. Es decir, os voy a poner unos ejemplos. Imaginaos que hay una guerra y que las iglesias están cerradas y no hay sacerdotes. Bueno, pues en ese caso yo me puedo confesar directamente con Dios. Con la condición de cuando se termine la guerra, yo no me voy a confesar con un sacerdote. Cuando hubo la parte del coronavirus, aquí en España, ¿no? Que las iglesias las cerraron y había muy pocos sacerdotes. Bueno, pues en aquel momento yo me puedo confesar directamente con Dios, pero en la primera ocasión posible me tenía que confesar con un sacerdote. Yo tengo que todas cuando caigo en pecado mortal y en aquel momento no tengo sacerdotes, bueno, hacerme la confesión directamente con Dios, porque si al cabo de una hora me muero, pues yo ya me he confesado, pero claro, yo al día siguiente me voy a confesar pues, con un sacerdote. Eso sería lo más recomendable. Bueno, aquí hay puntos de enseñanza. El primero de los pecados graves. Los pecados graves son los mortales. Requieren el sacramento de la confesión si se tiene acceso a él, que es lo que os comentaba. Si hay una guerra civil, bueno, hay una guerra, la que sea, o bien hay algo y las iglesias están cerradas, bueno, claro, como no me puedo confesar directamente con el sacerdote, pues no tengo que hacerlo con Dios.
Dios quiere perdonar siempre, pero también ha dispuesto un canal concreto para que este perdón sea seguro y completo, que es la confesión. En la confesión, Cristo mismo actúa a través del sacerdote. Es decir, el que realmente te perdona no es el sacerdote, es Dios. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y después aquí, lo que he comentado, ¿no? Que se tiene que ir un poco con cuidado, no un poco. Se tiene que ir con cuidado del tema de la falsa misericordia. Porque, claro, Dios también es justicia. Y también nosotros lo tenemos que coger, que nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué significa que somos hijos de Dios? Significa que somos hijos de un rey. Y nosotros nos tenemos que comportar como hijos. Yo voy a misa. Bueno, pues claro, si voy a misa por amor a Dios. Y no por obligación. Pero también la verdad misericordia, es decir, Dios perdona siempre, pero también llama a la conversión. Por ejemplo, que es lo que yo comentaba la semana pasada, unos divorciados vueltos a casa. Imaginaos que el marido, que bueno, el marido, el hombre, que no son maridos, que si son divorciados, pues vueltos a casa, significa que no existe matrimonio cristiano. Espero bien, porque la pareja, a mí me gusta mucho decir las cosas por su nombre, la pareja. La pareja, el hombre, se va a confesar. Bueno, pues aquella confesión no es válida. Y el sacerdote, si sabe la situación real, pues no les puede dar la absolución. Que lo sepáis. ¿Por qué? Porque en este caso no existiría arrepentimiento. Yo me voy a confesar, vivo en pareja. Muy bien. Y cuando salgo de confesar, que voy otra vez con mi pareja y hago vida de pareja, durmiendo juntos. Pues no. Para que la confesión sea válida, pues tiene que existir un arrepentimiento. Y pues también esto es importante, ¿no? Dios perdona siempre, ¿no? Pero siempre que haya arrepentimiento. Está olvidándonos, ¿eh? Aquí, fijaos, perdonar siempre. Que haya, y hay una parte que Jesús dijo a la mujer adúltera: tampoco yo te condeno, pero vete y no peques más. También eso es importante, ¿eh? Cuando yo me voy a confesar, claro, Dios es misericordia, pero cuidado, también llama a Dios es misericordia, pero también llama a la conversión. Esto también es importante. Dios es misericordia infinita. Nos ha creado, nos sostiene, nos perdona. Pero su misericordia no es tolerancia con el pecado, sino un llamado al amor verdadero y a la conversión. El sacramento de la confesión es el abrazo concreto del Padre para que el Hijo regrese a su casa. Acordaros del Hijo pródigo, ¿no? Eso es la confesión. Dios es justicia infinita. Que también es importante, ¿eh? Es justicia. Y a veces una persona me puede hacer una cosa mal hecha. Bueno, pues si una persona me hace cosas mal hechas, una cosa mal hecha a mí, tengo dos opciones. La primera opción, ¿cuál es? Enfadarme mucho. Porque esa persona me ha hecho esto y lo otro. Y la otra opción es confiar en la justicia de Dios. Dios va a aplicar la justicia. Y lo dejamos en manos de Dios.
Dios conoce. Dios es justicia. ¿Para qué me tengo que enfadar? Después me tendré que desenfadar, ¿eh? Aparte de que el enfado, a Dios tampoco le gusta el enfado. Porque cuando una persona se enfada, nosotros también nos dejamos robar la paz que me da Dios. Pero también todos estos temas y estas meditaciones se tienen que tener en cuenta. Entonces es importante, ¿no?, tener cuidado, porque Dios es justicia total. Significa que Dios da a cada uno lo que le corresponde, con verdad, sin error, sin favoritismo. Y cada uno le da lo que le corresponde. Dios no se equivoca nunca. No se deja engañar. Dios nos conoce. Eso también es importante. Dios a nosotros, a cada uno de nosotros nos conoce, no se deja engañar. Y no pasa por alto el mal ni el bien. Cuidado, ¿eh? Lo que os comentaba, que una persona hace una cosa muy mala, pues Dios ya actuará. Pero tú eres pasota, no, es que yo tengo que pensar en el bien. Yo tengo que pensar en la justicia de Dios y tengo que pensar en hacer el bien. No tengo que pensar en enfadar. Yo tengo que pensar en hacer el bien. Su justicia es perfecta, santa y siempre unida a su amor. Agua. Dios es plenamente misericordioso, que ya lo hemos comentado anteriormente, y plenamente justo. Esto va muy bien, ¿eh? Porque yo me lo he encontrado muchas veces, gente que me hace cosas muy feas. Y Dios ya actuará. Peor para él. Porque una persona que actúa de esa manera es que está sufriendo. No tiene, claro, no recibe el amor de Dios. A Dios no le gusta que una persona vaya haciendo cosas malas. Y el tema está, nosotros, confiar en la justicia de Dios, y nuestro objetivo, ¿cuál es? Hacer el bien. Independientemente de lo que haga aquella persona. Nosotros siempre hacer el bien. La justicia de Dios respeta la libertad del hombre. Es decir, Dios nos respeta la libertad. La libertad del hombre es máxima. El hombre tiene la libertad para salvarse, incluso para condenarse. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es el mal uso de nuestra libertad. Dios no condena a nadie. Y la persona que libremente se aleja de Dios, libremente, y se excluye a sí misma del cielo. Dios no condena. Eres tú quien te condenas. Tú tienes dos caminos, el camino de Dios y el camino de la perdición. Y tú libremente escoges o bien el camino de Dios o el camino de la perdición. Eres tú mismo que te condenas. ¿Por qué? Porque ha sido decisión tuya de coger aquel camino. Por lo tanto, Dios no quiere que nadie se pierda, pero respeta nuestra libertad, aunque elijamos el mal. ¿Dios quiere las guerras? No. Pero las guerras existen. ¿Por qué existen? Porque es el mal uso de nuestra libertad, el mal uso de la libertad del hombre. Si alguien muere en pecado mortal
sin arrepentimiento, no es Dios quien lo condena, se condena él mismo. Eso es importante. Sino él mismo, quien ha decidido vivir eternamente sin Dios. Pero son cosas, creo, importantes, porque incluso hay gente que dice, bueno, pero el infierno está vacío. Hay gente que lo dice, ¿no? El infierno está vacío, es que Dios no castiga, es imposible, si Dios nos ama tanto, es imposible que una persona la envíe al infierno. No, es que no es así. Eres tú que libremente escoges este camino. No es Dios que te envía al infierno. Eres tú que utilizas el mal uso de la libertad. Y eso es importante tenerlo muy presente. Y intentar no abusar de la misericordia. Dios es belleza infinita. Dios no solo es fuente de belleza, sino que Él mismo es la belleza absoluta, perfecta, eterna, que nunca se marchita ni se agota. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo lo que quiere, cuando quiere, como quiere y sin esfuerzo alguno. No hay nada ni nadie que pueda limitar su poder. Eso también es importante, ¿no? Porque una persona puede ser que necesite sanación. Un adicto a la droga, un adicto al sexo, lo que sea, un adicto. ¿Puede salir de la adicción de la droga, adicción al sexo? Sí, claro que sí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Dios es el mejor psicólogo que existe. Y lo que no pueden conseguir los psicólogos, lo consigue Dios. Eso es importante. Yo conozco gente que ha salido de la adicción al sexo. Los conozco. Y no han ido a psicólogos. ¿Por qué? Porque no tenían dinero. Y porque un psicólogo te puede sacarte de este tipo de adicción, pero no ha podido económicamente. Y han estado mucho en oración, han estado en la capilla de adoración, mucho, y Dios los ha sanado. Es todopoderoso. Y esto es importante tenerlo presente. Lo que pasa es que muchas veces Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si nosotros queremos que Dios nos dé lo que pedimos, ¿qué tenemos que hacer? Rezar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, ¿qué es el Padre Nuestro? El Padre Nuestro son 7 peticiones. Y estas 7 peticiones son peticiones perfectas. Si yo le pido al Señor, porque es todopoderoso, que me toque la lotería de Navidad, probablemente no me va a tocar. ¿Por qué? Porque no se puede, porque Dios lo dice, no puede servir a Dios el dinero. Pero si yo le pido al Señor, líbranos del mal, que eso es una de las peticiones del Padre Nuestro, Dios me lo va a conceder. ¿Por qué? Porque Dios quiere que me salve. Esto también es importante, confiar en Dios todopoderoso. Dios todo puede hacerlo. Que si yo soy adicto, me voy a Dios. Que yo tengo una depresión, me voy a Dios. Y ahí la adoración. Por ejemplo, en Tarrasa existe la capilla de adoración 24 horas y en otras poblaciones lo mismo. Eso es un tema también importante. Dios es verdad. Dios es el camino, la verdad y la vida. Y yo no puedo decir, es que la Iglesia
está anticuada. No, porque la Iglesia es de Dios. Está creada por Dios, no está creada por los hombres. Y Dios es el camino, la verdad y la vida. No es que ahora la sociedad ha cambiado. Y significa que el matrimonio son 2 hombres y 2 mujeres. Pues no. Porque Dios ha creado a Adán y Eva, hombre y mujer. Y el matrimonio está formado por un hombre y una mujer. Y Dios es el camino, la verdad y la vida. Y las cosas a nivel de iglesia no se pueden cambiar. Hay algunas cosas que sí. Y hay otras que no. Pero antiguamente, las misas, yo qué sé, las hacían en latín. Pues ahora ya no se hace. Puede haber misas también hechas en latín, eso sí, pero ahora en cada sitio las hacen con su idioma. En España en español, en catalán, en francés, en alemán. Hay cosas que sí, pero por ejemplo, las palabras de la consagración no se puede cambiar. Los sacramentos, yo qué sé, eliminar la confesión, no se puede eliminar. Después de esto, es importante. Dios es verdad total. Es verdad total. Y yo cuando hago el discernimiento, yo a veces puedo discernir, ¿no? Imaginaos un domingo. Yo digo, mira, yo estoy muy cansado, ¿no? Y digo, pues mira, hoy no voy a ir a misa porque Dios me está diciendo que como estoy cansado que descanse. Pues esto no viene de Dios. ¿Por qué? Porque el domingo es fiesta de precepto. Y si tiene que ir a misa. Y Dios no se va a contradecir. Y Dios no se va a contradecir. Vida total, he dicho verdad, vida total. Dios es vida. Dios es impasible, no padece. Dios no sufre. Ahora vamos a hablar un poco del tema porque también hay una parte un poco misteriosa, ¿no? Ahora voy a aclararlo el tema, Dios es impasible, no padece. Nada puede hacer infeliz a Dios. Nadie perdura la felicidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es felicidad y de Él procede toda felicidad. Pero claro, aquí hay un tema. Que cuando hablamos que Dios no sufre, es la parte interior de Dios. La parte exterior, ¿no? Que Dios también sufre en el sentido cuando ve que sus hijos se están perdiendo. Que hay muchos que se van a condenar. Hay una parte del sufrimiento que se llama la parte interior, pero hay el tema del sufrimiento que ya lo dice, pero misteriosamente Dios sufre porque nos ama, con el mal uso de nuestra libertad. Dios es espíritu, es decir, Dios no tiene materia. Dios es creador de todo, creo que ya lo hemos comentado. Dios es ser total, que significa que Dios, aquí lo voy a leer porque es un poco liado, Dios no tiene ser, sino que Él es el ser mismo. La existencia plena y absoluta. Nosotros tenemos ser, es decir, existimos porque alguien, Dios, nos dio la existencia. Pero Dios no tiene existencia porque ha existido desde la eternidad. Pero Dios no tiene ser como algo recibido. Dios es
el ser mismo, la existencia principal. Y también, acordaros que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, significa que es el ser absoluto. Dios es agilidad total. No necesita esperar el tiempo para hacer las cosas. Eso también es importante. Y también esto de Dios es agilidad total, también nos lo podemos aplicar a nosotros mismos. Es decir, ¿Dios qué es? Es agilidad total. Pero yo, en mi vida diaria, ¿cuál es mi objetivo? Agradar a Dios. Pues, cuando yo tenga que hacer algo, tengo que estudiar, ya, me tengo que poner. No me tengo que... Voy a comer un poco, miro la película, me viene a la pereza y cuando pueda, estoy no. Copiando un poco, Dios es agilidad total, pues yo también intentar agradarle a Dios, ¿no? Es decir, Dios dijo, haya luz y hubo luz. Esto también es importante. Dios lo conserva todo. Que es lo que comentamos, ¿no? Dios no solamente crea, sino que mantiene. También esto es importante, ¿no? Porque a veces Dios, ¿qué hace por nosotros? Pues bueno, que al entrar nos está manteniendo, ¿no? Va. Otro tema importante, Dios es proveente, es decir, provee. O es que yo no tengo dinero, bueno, pues ya va a proveer. Algunas cosas, Señor, lo que os comentaba, ¿no? De calefactor, yo no sabía cómo hacerlo. Ya está. Y a mí me pasan cosas, también se me perdieron, se me extraviaron 2 tarjetas esas. Me quedé sin tarjeta. Pues mira, y en Chile me robaron, porque yo estuve 7 años en Chile, me robaron la mochila. Llevaba el dinero de pagar el arriendo de la habitación, me quedé sin mochila y me quedé sin dinero. Me quedé en un país sin nada. Bueno, pues mira qué ocurrió, que un amigo me dejó dinero, pude comer, pude hablar por la casa, me dijeron que, bueno, que cuando pudiese quiero pagarse, y no pasé hambre. Dios provee, en un momento, pues claro, Dios proviene. Dios nos ha traído el mundo y lo que no va a hacer es abandonarnos. Nosotros somos sus hijos. Dios nos cuida de mí, de ahora y del futuro. De mi futuro también me va a cuidar. Y Dios, todo lo que sucede es que es por Él y lo permite. Para los que aman a Dios, todo sucede para Él. Lo que pasa es que muchas cosas no las entendemos, pero son de las existencias. ¿Por qué todo sucede para bien? Porque no hay ningún padre que quiera el mal para su hijo. Dios lo controla todo. Yo estuve 7 años en Chile, solo, con estados de vértigo. No pasa nada. Me caía y me recogía. Así mismo, me caía y me recogía. Las partes cuando estaba más grave me llevaban al hospital. Y del hospital a mi casa. Y así durante 7 años. Y no pasó nada. Dios provee. Dios provee. Y allí en Chile tuve unos amigos, y esos amigos pues me llevaban a casa y me cuidaban. Y estuve bien atendido.
También esto es importante, que todo sucede para el bien. Y todo está permitido. Y si una cosa Dios no lo quiere, no lo permite. Porque eso me lo he encontrado. En mi caso, vino la conversión. Y en el momento que hubo la conversión, Dios me ha cambiado todos mis amigos. Todos los amigos que tengo son gente de parroquia. Y todos los amigos que tenía, que era gente que no creían en Dios, me los ha apartado y no me permite que vaya con ellos. No lo permite. Dios y todo lo que ocurre son cosas que Dios lo permite. A veces nos va bien para santificarnos. Pues hay el texto, Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice: sabemos que todo sucede para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio. Todo sucede para bien. Dios es ternura infinita. Dios es paz y descanso. Si yo me encuentro que no tengo paz, cuidado. Yo tengo que pensar si me he discutido, si he tratado mal a un amigo, qué ha pasado aquí. Porque Dios es paz y descanso. En el interior de Dios todo es paz y armonía. Dios nos da la paz, que es lo que os estoy comentando. Solo Dios descansa el alma. Una persona solamente que tenga a Dios no necesita nada más. Es que yo tengo mi familia, que toda mi familia me han dejado, que mi novia o mi novio me ha dejado. ¿Y qué pasa? ¿Tú tienes a Dios? Sí. O es que yo tengo mucho trabajo, tengo mucho dinero, pero no tengo a Dios, no tengo nada. Y soy más pobre que una rata. Bien, hay gente que no puede decir ni, porque no, además esto va a seguir por vía internet, pero gente de mucho dinero que van de ricos y son más pobres que una rata, porque no tienen a Dios. Y esto es importante tenerlo presente. Y necesitamos que la paz del Señor esté con nosotros. Y yo ya con eso voy a terminar porque ahora ya se está alargando. Todos los problemas del hombre se reducen a que no tenemos paz con nosotros mismos, no tenemos paz con nuestro prójimo. No estamos en paz con Dios. Y también es importante que si yo no tengo paz interior, no puedo tener paz exterior. Porque todo va relacionado. ¿Puede haber paz en quien vive en pecado? Pues no. Si una persona decide vivir en pecado, pues no puede tener paz. ¿Por qué? Porque rompe la amistad con Dios. Y de verdad ella te va a dar conciencia y que también lo acusa. Y también eso es importante. Bueno, de verdad también hay el tema útil, que aquí no me viene nada. De verdad también Dios es fiel. Dios es fiel, no va a decir sí y Dios no. Y después también nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Dios, si estuviese en mi lugar, ¿qué haría? Dios cumple la palabra, no se contradice. Si a una persona le digo sí, tiene que ser que sí. Y si le digo que no, tiene que ser que no. Y si una persona, si yo hago una pregunta a una persona y esa persona me dice que sí, y después
yo le voy a tomarle el sí a esa persona. Pero si a cabo de una semana esa persona me viene que me he dicho que sí, pero ahora pues, si puede ser que no, pues yo le voy a negar, le voy a decir, no, es que tú me dijiste que sí. Por lo tanto, si tú me has dicho que sí, pues aquí tienes el sí y no me lo cambies. ¿Veis el tema? ¿Por qué? Porque en la vida el sí es el sí y el no es el no. Y es la manera que actúa Dios. Cuando nos ha dicho que sí, pues es que sí. El pecado que ha perdonado, sí. Pero no, y si no me ha perdonado, bueno, pues sí, es que sí. Y ya está. Es muy sencillo, el Señor es muy sencillo, ¿eh? Dios no se puede contradecir, eso es importantísimo, ¿eh? Dios mantiene sus promesas, sus mandatos. Pues que la iglesia no cambia, es que no puede cambiar, porque Dios no cambia. Aunque el hombre sea infiel, Dios se mantiene siempre fiel. Eso es importante. ¿Eh? Dios es fiel. Yo me puedo equivocar. Al final de nuestra vida nos va a examinar que nuestra fidelidad respecto a su voluntad que se manifiesta en sus mandatos. Eso va a ser el examen. ¿Tú cómo has sido de fiel? ¿Tú cómo has sido de fiel? ¿Qué amor has dado? Dios es inmutable, no cambia. Dios no cambia. Dios no se mueve, es infinito y está en todas partes. Dios es espíritu. Dios es el espíritu. Ahora ya termino, ¿eh? Ya termino, quedan 2 minutos. Dios es pureza y santidad. ¿Eh? No hay mancha. ¿Eh? Y ahora ya estoy terminando, ¿eh? Y ya con eso ya termino, y ya la persona humana ha sido creada para relacionarse con Dios. Y por eso es muy importante que haya una relación. Y yo tengo que amar a Dios, y Dios lo ha creado así. ¿Eh? La relación de Dios significa que nosotros somos seres sociales. Nosotros, ¿cómo nos podemos relacionar con Dios, por ejemplo? Bueno, eso fue creado para, pues, ¿cómo nosotros nos podemos relacionar con Dios? Pues con la oración. La oración es una manera de relacionarme con Dios. No puedo dejar la oración, la misa, la comunión, ¿qué más? La adoración. Entonces, estos son temas para relacionarnos. Vale, ya con esto termino porque ahora ya estoy alargando. Y hay 3 tipos de iglesia. Hay la militante, la iglesia militante es la de la tierra, nosotros. La purgante es el purgatorio. Y la triunfante. La triunfante es la que ya ha llegado en el cielo. Y ya nosotros estamos pues para llegar al cielo, ¿no? Y para poder llegar al cielo nosotros tenemos que vivir en gracia. En gracia significa no estar en pecado, orar, ofrecer sacrificios, servir, evangelizar. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor
de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar.